¿cómo te va? Bien, bien. 40 años, toda una vida. ¿Qué nos puede destacar de los momentos previos al accidente? Y bueno, hace 40 años estábamos llegando al aeropuerto de Mendoza, de un equipo de rugby, ir a Chile, toda Ajá, novedad. El mundo como era en aquel entonces, ¿no? Todas las comunicaciones más lentas, todos de corbata, en el avión, ajá. pronto para salir. Sí, sí, sí. Esa era la atmósfera, ¿no? Cuénteme los momentos finales, los momentos donde usted estaba ya sentado en el avión, donde estaban volando a través de la cordillera y los momentos antes del accidente, si usted recuerda. Y bueno, íbamos volando bien, dijeron que había que bajar en Chile, que habíamos cruzado la cordillera. Sí, sí. Y de repente vemos por la ventana, entre las nubes, que había unos picos de montaña que estaban cerca del avión. Y Ajá, bueno, y ahí todo el mundo se dio cuenta de eso y el avión aceleró y trató de trepar, pero no pudo escapar del pico ahí y pegó ajá. y se entró a deslizar a una tremenda velocidad. Y bueno, yo pensé que me iba a morir. Increíble, Sí, nunca pensé que me iba a morir, la ajá. verdad. Pero se ve que cuando chocó se murió el piloto y se ve que Dios lo piloteó, porque solamente de esa manera se explica que nos hubiéramos salvado 29 personas, ¿no? Sí, Se impresionante. deslizó por el borde de la montaña Sí, y al final, al llegar al valle, se clavó, se arrancaron todos los asientos ajá. y bueno, y cuando paró no podía creer que estaba vivo. Pensé Sí, que iban a venir impresionante. ambulancias y policía y todo, pero no vino nadie. Estábamos en el medio de los Andes perdidos, en Ajá. el límite entre Argentina y Chile. Creo que lo importante 40 años después es un poco las reflexiones de lo que ha ido pasando, de cómo los Nicola, que eran 4 chicos que se murieron los padres en la cordillera, ahora Sí, son padres de familia, cómo se fue cicatrizando todo el evento, cómo el mundo se fue acostumbrando a ese terrible antropofagia que tuvimos que sí, someternos, cómo la gente mirando de afuera la historia es muy difícil entenderlo de la montaña. Nosotros tratamos de transmitir que tuvimos que ajá. generar una sociedad diferente, donde tenías que abrazarte a otra persona para no congelarte, donde Sí, tenías sí. que vivir entre los muertos, donde el tema de la comida fue parte de la historia, porque después que tuvimos que tomar esa terrible decisión al día 10, tuvimos 2 meses más en la cordillera muriéndonos de frío, ¿no? Como Sí. tuvimos que hacer las frazadas, como no teníamos agua, Ujú. cómo te acercás a Dios de una manera impresionante, que hay un Dios diferente cuando estás desesperado del Dios que te enseñaron en la escuela, que te dicen no mientas, no Claro. robes, no hagas estas Sí, cosas. sí. Es decir, hay toda una situación de crisis que el ser humano es capaz de afrontar y creo que hace que esta historia a la gente la traiga muchísimo, ¿no? Sí, sí. No por lo que nos pasó a nosotros, sino por lo que le está pasando a cada persona, que cada uno a su manera tiene su cordillera para trepar. Yo creo que después de 40 años, más que los relatos en sí de los hechos que fueron terribles, hay Sí. toda una reflexión de cómo esto de la montaña me afecta, la montaña que yo tengo que subir, de cómo hay posibilidades de salir adelante. Yo me parece que eso es lo que tiene más fuerza en la historia. Claro, ya la historia mucha gente la conoce porque inclusive estuvo en la película Viven. Claro, Y además el hecho de cómo las cosas se pueden empeorar, ¿no? Porque después de haberte chocado en los Andes, sí, está en un lugar inhóspito donde nadie te puede ver. Después que nos vamos organizando, cae una luz y mata a 8 personas más. ajá, Como siempre podés empeorar en la vida, ¿no? Que vos decís, no aguanto más, peor que esto no hay, y te cayó una luz. Y ahí tenemos que claro, abrazarnos de vuelta, ¿no? De que la idea esa de no perder la esperanza, ¿no? De formar un equipo, de estar claro. entre amigos, de escuchar a alguien que me diga, qué bien te sentís vos, Roberto, que podés ayudar a los demás, no será que yo estar con las piernas quebradas y ser un parásito y depender de tipos como vos que Sí, nos salven, ¿no? Es una situación de un compromiso y de una mística claro. impresionante. Y sobre todo el trabajo en equipo. Claro, y además un trabajo en equipo que si vos lo Claro. analizás desde el punto de vista psicológico, tiene componentes muy interesantes, porque hay tipos como Coche Inciarte Sí, que era un poco el centinela de los afectos, alrededor de él siempre había gente, siempre tenía sentido del humor,
Sí, sí. Siempre tenía una palabra cálida, habíamos otros que éramos más activos, más hacedores, que no podíamos estar quietos, que siempre teníamos que estar haciendo algo. Había otros como Carlitos Páez que rezaba el rosario, sentía la Claro. presencia de Dios, nos transmitía toda esa espiritualidad. Sí, hay muchos componentes Sí. dentro de un experimento de comportamiento humano Ujú. que son muy interesantes de analizar, Sí, más que el cómo hicimos, el por qué nos integramos de esa manera y sí, sí. saber también que esto es una historia de personas comunes y corrientes, que esto le puede pasar a cualquiera, ¿no? Claro, ustedes no estaban preparados, nada, cuando ustedes cayeron ahí. Están acostumbrados, ¿no es cierto?, a una altura de 500 metros como mucho en Uruguay, a estar a más de 3.700 metros. Claro, sí, personas comunes y corrientes enfrentados a una situación terrible, Ujú. que logramos un resultado extraordinario. Eso habla un poco de la potencialidad del hombre, de la capacidad del hombre de salir adelante, de unirse, de no entregarse, de volver a los valores más básicos de la amistad y el compañerismo, de no deslumbrarte por un materialismo desenfrenado, en el que Sí, vivimos sí, hoy en día, que tenés que tener el última camisa, el último reloj, el último... sí, sí, Este, tenemos realmente una escala de valores del hombre cuando lo pierde todo, que es lo que yo quiero transmitir, sí, sí. que la gente lo entienda. ¿Y qué diferencias nota entre la película Viven, que se hizo en el 93, con la realidad, lo que fue todos los días? Y bueno, yo creo que está muy bien, que al principio nosotros decíamos la película tiene que tener todo. No, este es un hecho histórico, Sí, la película enfoca una parte, la película que se hace después tiene como premisa la otra película anterior. Es decir, sí, sí, no es comparable porque es como vos hacer una obra de arte habiendo visto la obra de arte anterior. Entonces, claro, son todas ventanas que te permiten transformarte en un experto en la historia para la gente que le interese lo que es el comportamiento humano. Y entonces no es que tenés que hacer, vos podés ver todo, idear todo y conocer todo, y ahí la gente siente que se conoce más a sí mismo. sí, sí. Así que ustedes fueron también las dos personas que han caminado tantos días, ¿no es cierto? 10 o 20 días hasta Sí, sí. el rescate. Eso cabe aclararlo para la gente, que algunos que no conocen la historia o que no recuerdan bien, que vos junto a Parrado has caminado los 10 días. Yo creo que fueron muchos los que trataron de caminar, o sea, desde los primeros tiempos, varios fracasaron, Sí, hizo sí, mucho frío, se congelaron, Maspons, Turcati, Cervino, Harley, sí, sí. Vicentín, todos trataron de salir caminando. Y bueno, a nosotros nos tocó hacer el gol, pero fuimos el resultado de las experiencias de los demás y del aprendizaje Ajá, de un lugar de la montaña donde la palabra héroe sonaba ridícula, estábamos muriéndonos todos, sí, ahí sí. éramos todos para todos y tratar de salvar la vida. Es decir, toda esta historia está mirada con la óptica de la sociedad civilizada, Ajá, y nosotros tenemos una sociedad primitiva desde el punto de vista material, pero desde el punto de vista espiritual, impresionante. Convivíamos ajá. con la muerte, con la presencia de poder vivir lo que los otros no habían vivido, de haber recibido su cuerpo para seguir adelante. Es decir, era una mística y una conjunción impresionante esta historia. Yo ahora, Sí, sí. mirándola 40 años después, recién me doy cuenta todo lo que sentimos y todo lo que nos pasó, porque yo creo que durante los primeros años lo único que hacíamos era relatar los hechos, pero Sí, sí. después veo que atrás de todos esos hechos había toda una mística, una espiritualidad, una fuerza y una capacidad del hombre impresionante, que creo que es lo que esta historia le da ese valor a nivel mundial. Claro. ¿Y qué aprendió de toda la experiencia? Y aprendí que en la vida a veces se te cae el avión y Sí, que tenés que estar pronto para vivir y para morir, y que tenés que vivir cada día y mirarte al espejo y no creértela nunca y decir, soy el mismo Nabo de siempre, claro. y sentirte agradecido de que recibimos mucho más de lo que necesitamos y hacemos mucho menos de lo que podemos. La vida Ajá. nos da mucho más de lo que se necesita para ser feliz. Está bien. ¿Y cómo se convive durante 40 años? ¿Qué te acordás más frecuentemente? Y me acuerdo de cuando nació mi hijo, me acuerdo un montón de memorias de la vida, me acuerdo cuando me Ujú. recibí de médico, me acuerdo cuando vimos al arriero, me Sí, sí. acuerdo cuando
cuando me encontré con mi vieja, me acuerdo cuando salimos con Nando y me abrazó Javier Metol y me dijo, Roberto, yo sé que vas a llegar seguro. Es decir, yo creo que el hombre va olvidándose de las cosas tristes y va acordándose de las lindas, ¿no? Sí, sí. Actualmente usted es médico, cardiólogo, ¿no es cierto? Sí, soy cardiólogo infantil. Ajá. Así que bueno, muchísimas gracias por la nota, y antes de finalizarla quisiera me cuentes el rescate, esos momentos tan alegres que tuvieron después de los 72 agobiantes días. Me gustaría que me cuentes esa parte, el final, para cerrar la nota. Y bueno, veo que hay un arriero y le empezamos a gritar, y nos dice mañana, y en ese momento me di cuenta que se había terminado todo. Volví al campamento y miraba las medios de rugby con el resto de carnet y compañeros, no sabía si tenía que enterrarlas o no. Ajá. Y me di cuenta que ese mundo se había terminado y que tenía ese sueño impresionante de volver a mi casa y a mis amigos, iba a cumplir al otro día, que era una cosa increíble cuando añoras muchísimo algo y eso te da el vértigo de saber que no le fallaste a tus amigos. Ajá. Bueno, muchísimas gracias, doctor Roberto Un abrazo grande. Yo soy un enamorado de la Argentina y de los argentinos, me han tratado siempre con muchísimo cariño. Creo que es un país con una potencialidad impresionante, y te mando un beso muy grande. Por favor, adelante tú desde San Fernando. Bueno, mi querido, te voy a decir los nombres de los chicos. ¿Tú me escuchas? Te escucho. Adelante, por favor. Eduardo Estrado Curioste. Reitéramelos 2 veces cada nombre, por favor. 2 veces cada nombre. Eduardo Strauss. Antonio Vicentín. Álvaro Mangino. Daniel Fernández. Carlitos Miguel Páez, mi hijo. Fernando Parrado. Roberto Caneta. Adolfo Strauss. Gustavo Cedrino. Pedrito Algorta. Alfredo Delgado. Roberto François. A ver un momentito. Roy Harley. José Luis Uciarte. Ramón Cabella.